¿Quiénes nos van a acompañar el día de hoy? Nos va a acompañar Tamara Argote, ella es representante de la Cámara por Bogotá del Polo Democrático por el Pacto Histórico. Pero también tendremos otro invitado y se trata del profesor docente Gilberto Tobón, profesor titular de la Universidad Nacional, pensionado, profesor de la Maestría de Ciencias Políticas, también abogado titulado de la Universidad de Antioquia, autor de 10 libros sobre teoría política y del derecho. Su último libro, Estado Político y Economía en Colombia, candidato al Senado con la quinta votación del país. Entonces, en este momento le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada y de hecho, pues también agradecerle de antemano que nos esté acompañando en este espacio, como lo es Vive la Noticia para todos nuestros seguidores. Tamara Argote, tenga usted muy buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, hola, me escuchan bien, ¿cierto? Sí, sí, señora. Hola, buenos días. Bueno, para mí es un placer estar nuevamente acá con ustedes, también con el saludo y el reconocimiento a la tarea que ustedes han hecho en la construcción y fortalecimiento de este proceso de cambio, pues en el que estamos muy comprometidos y con una voluntad férrea, yo creo que la mayoría de los colombianos y colombianas. Así es, Tamara. Bueno, vamos a empezar aquí con nuestras preguntas, con nuestras dudas, porque ya también nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales empiezan a preguntar y pues aprovechar esta gran invitada como lo es Tamara Argote. Paulita, sí, gracias y agradecerle a Tamara por estar presente aquí, por aceptar nuestra invitación a este programa El Solidario, que tiene aquí pues una bastante acogida en el centro del país, en la capital de la República, en Cundinamarca, también en el departamento del Meta, de igual manera en el departamento del Tolima y en general en el centro del país. Y bueno, y ahora con el internet en todo el país diríamos. Tamara, frente a este nuevo cambio, bueno, a este cambio, porque realmente este es el gobierno del cambio, la entrada de este gobierno ha sido apoteósica, a diferencia de otros mandatarios anteriores, desde la posesión de todo lo simbólico, de tantas y tantas cosas que vimos diferentes a lo que veníamos acostumbrados. Tamara, ¿cree usted que sigue siendo este cambio de gobierno una luz de esperanza para el pueblo colombiano? Bueno, primero quiero decirles que les estoy escuchando pues como entrecortado y no estoy tratando de resolver aquí, mirando si es problemas de la señal de internet de aquí donde estoy. Yo siento muchísima emoción, no está siendo fácil, por supuesto, pero siento muchísima emoción desde, desde el primer momento en que fuimos conociendo esta decisión nacional, del pueblo nacional, de los y las electores primarios. Yo siento que las personas han ido construyendo una confianza y una esperanza mayor, y esto se siente en las calles. El día de la posesión presidencial, pues fue emocionante ver cómo el centro de Bogotá estuvo pues colmado de personas con muchísima esperanza, con muchísimas ganas de ver, así fuese de muy lejos, esta posibilidad que vemos cada día cómo avanza de acercar un gobierno que no había estado nunca cerca del pueblo. Ya se están quitando las barreras, se están quitando las rejas, las personas están sintiendo que hacen parte de esta transformación y yo creo que ese es un mensaje fundamental y es el más simbólico, es que esto no lo hace solo una persona o dos personas, esto lo hacemos todos y todas juntos, cambiando incluso nuestros propios hábitos. Ahora vemos como en esta reforma tributaria que nos quieren pues como torpedear con unos temas pues minúsculos, nos ponen a mirar si es que se está grabando la canasta familiar, porque hay inmersos pues políticas de salud pública, porque hay inmersas decisiones ideológicas sobre cómo puede ser una cultura más sana en nuestro país. Entonces, nomás en estas cosas que se sienten, que van pasando, que las personas van pudiendo
vivir y participar en este diálogo y en este debate, se va sintiendo que la transformación es posible y que, bueno, y se eriza uno pensando, como dicen por ahí, pues cómo la gente lo va sintiendo. Entonces yo sí estoy muy motivada. Por supuesto, no está siendo fácil, por supuesto, pues hay grandes, hemos dicho en varias oportunidades que aquí hemos abierto una puerta, hemos ganado pues la posibilidad de gobernar con el pueblo, pero pues acá hay poderes que se han ejercido, que se han fortalecido, que se han construido desde siglos y por décadas se han venido profundizando también un modelo de construcción de sociedad, unas maneras pues agresivas, violentas, y pues esto lo tenemos que ir deconstruyendo y se hace día a día y lo estamos haciendo todos y todas, no solamente los congresistas, las congresistas, no solamente 4 o 5 días de gobierno, sino se siente que las cosas sí están funcionando. Támara, usted lo ha dicho, se siente y los cambios los notamos. Es decir, en estos días y la coherencia entre el discurso y lo que está haciendo. Él dijo en su discurso o en el mensaje que le envió a sus ministros, no hay que perder un solo minuto. Y así lo vemos en el Chocó, lo vemos desplazándose ayer con los empresarios en la ANDI, lo vemos con el tema de la cúpula militar y los cambios que se han dado allí, donde ha privilegiado el tema de los derechos humanos, y así podemos señalar cada una de las acciones que ha venido desarrollando la coherencia y la esperanza que tenemos puesta todos los colombianos en este mandatario. Pero usted también lo ha dicho, no será nada fácil, porque también hay bastantes personas que le apuestan al fracaso, que están buscando la manera de torpear ese trabajo, y ahí es donde tenemos que ser muy conscientes y estar ayudando en este proceso de cambio que se inicia en nuestro país. Támara, el presidente habló de un decálogo en su posesión, que corresponde pues lógicamente a una agenda nacional que no está, digámoslo así, desarticulada con el espectro mundial. En ese sentido, ¿qué podemos decir frente a ese decálogo en la posesión de nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidente Francia Márquez? Bueno, como les digo, se escucha muy entrecortado. Creo que voy a hablar sobre el decálogo que presentó. Sí, es que Miremos. No alcanzo bien a percibir todo se escucha muy entrecortado y yo tengo la señal perfecta. Entonces, no sé si de pronto Aquí estamos que están escuchando podrían escribir en el YouTube si ellos están escuchando bien, por favor, porque no sé si es... Sí, sí, aquí Paulita nos colabora aquí con escribir en el chat también, pero Tamara, sí, la estamos escuchando un poquito bajita, y aquí también Mauricio está haciendo las revisiones técnicas respectivas para tratar de mejorar y que podamos comunicarnos mejor. Sin embargo, pues ese es el mensaje de esta intervención frente a lo del decálogo de Gustavo Petro. Bueno, parece que se nos fue por aquí, Tamara, a esta hora de la mañana. Son las 9 de la mañana, 29 minutos. Esperamos mejorar la comunicación. Hacemos disculpas a nuestros seguidores. Bueno, a veces no nos ayuda la señal, pero bueno, Paulita, también tenemos información frente al tema que estamos tratando de hoy mientras retomamos la comunicación con nuestra congresista Tamara. Bueno, mientras retomamos nuevamente con Tamara, aquí hay un comunicado importante para todos nuestros asociados. Bueno, la agencia de Pacho informa a los asociados de la zona que por capacitación de los funcionarios de la sede no brindará atención. Muy pendientes porque hoy 13 de agosto no se prestará servicio en nuestra sede de Pacho. El día 16 de agosto retomaremos nuevamente nuestra atención al público en el horario habitual de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, ahí todos muy pendientes. Hoy hoy 13 de agosto no habrá atención en nuestra sede de Pacho. Nuevamente retomamos servicio el día 16 de agosto de 9 a 5 de la tarde. Bueno, pero mientras retomamos con Tamara,
Le vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que ya está ahí en sala también. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro profesor y docente, a nuestro docente, Gilberto Tobón. Gilberto Tobón, tenga usted muy buenos días y agradecerle de antemano que nos esté acompañando a todos nuestros seguidores en este momento a través de nuestras redes sociales. Gilberto Tobón, tenga usted muy buenos días y bienvenido a nuestro programa El Solidario. Muchas gracias, Paula, y al programa del Solidario. Estoy presto a responder las preguntas que me iban a hacer. Muy amables por invitarme. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto Tobón, por la aceptación a este programa El Solidario, y pues un gran invitado también, que con Támara pues estaremos trabajando este tema de la posesión del gobierno, las reformas, las proyecciones en el día de hoy. Y bueno, retomemos esta pregunta que teníamos aquí con nuestra invitada también, Támara, con el doctor Gilberto Tobón, los puntos del decálogo de posesión de Gustavo Petro. En ese sentido, esto corresponde a una agenda de orden nacional que no está desconectada del espectro mundial. ¿Cuál es su concepto frente a este decálogo que nos presentó nuestro presidente electo Gustavo Petro? Nuestro presidente ya en posesión, Gustavo Petro. Bueno, a mí el aspecto de la posesión de Gustavo Petro, de su discurso, que más me llama la atención es el programa ambiental, porque me parece que es un programa que no está exento pues de dificultades en su realización, que enseguida las vamos a mirar, pero que es acorde con la necesidad de enfrentar de manera decidida y racional el calentamiento global que ha venido causando la economía industrial capitalista y la llamada socialista, que ya no existe, porque es que Chernobyl ocurrió en la Unión Soviética cuando se autodenominaba socialista. Los procesos de contaminación que se generaron en el capitalismo de Estado denominado socialismo fueron brutales. El problema tiene que ver con el productivismo y con el proceso de acumulación de beneficios, donde la naturaleza es entendida como un elemento a explotar, no como el entorno del ser humano necesario para su supervivencia. En ese orden de ideas, Petro ha hecho unas consideraciones sobre la transición a energías limpias, y me parece que eso es visionario. El punto es el siguiente: la economía capitalista mundial, que eso es lo que hay es economía mundial capitalista. Socialismo no hay. China no es un país socialista, es un país imperialista. Eso es lo que es. Y Rusia es un capitalismo mafioso. El mundo entero lo sabe. Entonces, en ese orden de ideas, a raíz de la guerra de Ucrania, la guerra de invasión de Rusia sobre Ucrania, el problema energético se ha colocado en unas condiciones bastante complejas. Los precios del petróleo han venido aumentando y se va a extraer más petróleo. Es que ese es el problema. Entonces, un solo país, si deja de exportar petróleo, entonces, ¿qué pasa con Colombia? ¿Con qué va a reemplazar los billones que produce la exportación de petróleo, que es el principal producto de exportación, junto con la coca, que es el otro producto de exportación de Colombia? Porque las cosas hay que decirlo: Colombia es un narcoestado, como lo es Venezuela y como lo es México. Entonces, el punto es si la transición en Colombia implica sacrificar unos ingresos que no hay cómo reemplazarlos por nada, ¿cierto? Pero la idea es correcta, pero está llena de contradicciones. Eso es lo que quiero señalar. Y ese es el aspecto más interesante que me parece de la propuesta de Petro. Ahora, en cuanto a la paz total, pues amanecerá y veremos. Este es un país que, mientras dependa de la exportación de drogas, y lo va a seguir haciendo,
así les den beneficios a los que dicen que se acojan. Esa es la violencia en Colombia, es el capítulo más sangriento de la guerra mundial contra las drogas. Concluyo por ahora ahí en ese primer punto. Apreciaciones muy importantes y bueno, este punto de vista nos parece muy interesante del doctor Gilberto Tobón frente a dos temas, por ejemplo, ahí que ha hecho énfasis que tienen que ver con el medio ambiente, con las energías limpias, pero también con el tema de la paz y estamos totalmente de acuerdo. Esto no va a ser fácil, hay muchos obstáculos, hay muchas situaciones que se deben superar y bueno, así como hay interesados o mucha gente del pueblo colombiano en la paz, también hay gente interesada en continuar en la guerra. Por eso creemos que las apreciaciones que hemos traído en el día de hoy son importantes y bueno, ya también creo que retomamos con nuestra invitada en el día de hoy, pero antes de ir con Tamara, decirle a nuestros seguidores en las redes sociales, bueno, que nuestro invitado del día de hoy, Gilberto Tobón, con una de las votaciones más altísimas, ¿no? En las pasadas elecciones al Congreso. Bueno, desafortunadamente no alcanzamos a llegar, pero bueno, habrá más oportunidades de seguir adelante en este tema porque creemos que también el avance en el proceso electoral en el Congreso de la República es muy importante. Paulita también tiene alguna inquietud para nuestra invitada Tamara también y luego continuamos con el doctor Gilberto Tobón. Bueno, para nuestra invitada Tamara, ¿a qué se refiere el comentario que advierte pues la llegada de este nuevo gobierno de corte social? ¿Acaso los otros mandatarios no tenían esa misma mirada, Tamara? Bueno, yo primero nuevamente quisiera saludar pues esta presencia del profesor Gilberto Tobón. Para mí es siempre un placer escucharlo y aprender muchísimo de él. Yo le cuento, profesor Tobón, y a quienes están escuchando que notablemente sí, este ha sido un histórico de la organización social, de construir un proyecto de profundización de las tareas que tiene el Estado frente a la población, frente al Estado social de derecho. Desde 1991, nosotros tuvimos la posibilidad, con la Constitución Política de Colombia, de abrir el espacio de reconocimiento y democratización. Igual que abrimos el espacio a la profundización del neoliberalismo, pues como que quedó trancado allí la puertica, se abrió el espacio, pero quedó trancada la puertica para el desarrollo de toda la política social del Estado. Y se priorizó el tema del desarrollo económico y del modelo neoliberal en Colombia. Hemos tenido la posibilidad ahora de triunfar, de tener una victoria institucional de este proyecto que prioriza sin dejar de lado, porque es que esto va de la mano. Uno no puede decir que va a desarrollar solo el Estado social y va a dejar de un lado el desarrollo económico, pues porque esto se integra perfectamente. No podemos construir un tejido social y una seguridad humana sin que el Estado esté garantizando que la economía de la nación se desarrolle. Y por esto es fundamental que entendamos esto como un conjunto. La reactivación económica, pero la protección de la producción interna, pues garantiza también que el ciclo se complete, que se genere economía para poder invertir esta economía en la atención de los derechos fundamentales de la población, y no de una población específica, no de una población que ha sido privilegiada, sino de todas y todos quienes hacen parte de este Estado. Entonces, notablemente, pues todo como cuando se cortó la comunicación estábamos viendo el decálogo, notablemente es una inversión profunda en el interés de construir una sociedad del conocimiento, y para eso pues toca invertir dinero, el dinero que no se ha invertido porque se han tomado decisiones legislativas y decisiones políticas que ha impedido que los recursos de la nación lleguen a los municipios para ser invertidos en salud pública, en educación, en saneamiento básico, bueno, en todo lo que dice la norma, y tenemos que retomar este camino de inversión porque se han perdido con cientos de billones de pesos se han perdido en esta inversión social. Y por eso, pues, la voluntad, yo sí quiero, pues, hacer énfasis en esto, en el tema de la paz, en el tema del desarrollo social sostenible, del ambiental, por supuesto, pues tenemos que tener una voluntad profunda para que podamos avanzar un poquitico, ¿sí? Un poquitico,
Y yo creo que ahora con el ambiente que vivimos en el Congreso, lo vivimos, pues estamos como haciéndole ruta a unos proyectos que venían de la legislatura anterior y pues se siente, quienes habíamos seguido un poco las discusiones, se siente que la fuerza, la diversidad, la representación de los pueblos y de los territorios en el Congreso, pues es mayor y las debates y las discusiones, pues estamos comenzando, estamos aprendiendo, pero estamos siendo mayorías importantes en esta discusión que prioriza y que promueve el desarrollo de la social, el desarrollo que no se ha venido priorizando durante décadas. Bueno, gracias, Támara, por esta apreciación y quisiéramos retomar aquí, bueno, si de pronto el doctor Gilberto Tobón quiere también complementar algo de lo que ha hecho Támara o viceversa, o contradecir, bueno, aquí este programa es muy abierto para todos estos cuestionamientos y también todos esos aportes que ustedes nos pueden ayudar en ese sentido. Quisiera ir con el doctor Gilberto Tobón en dos preguntas en una, como dicen por ahí, frente a los ministros. Consejo de Ministros, se ha nombrado una serie de ministros, creemos que pues han sido muy bien estudiados, sin embargo quisiéramos conocer cuál es el punto de vista del doctor Gilberto Tobón, usted que estaba en la academia, de esas hojas de vida, de esa experiencia de los actuales ministros que ha designado el presidente Petro, pero también un tema fundamental y es esa directriz frente a acabar con las nóminas paralelas y bueno, todo lo que tenga que ver con la corrupción en el Estado. De estos dos temas quisiéramos que nos diera sus aportes, doctor Gilberto Tobón. Vea, Petro se vio obligado a moverse hacia el centro para poder llegar a la presidencia, ¿cierto? Lo que pasa es que, como dicen las mamás, mijo, fíjese con quién se junta, ¿cierto? Esa movida hacia el centro de pronto fue muy hacia la derecha. Yo soy un hombre que habla claro. Roy Barreras es marxista, explico. Groucho Marx, el gran humorista de los hermanos Marx, declaró en un acto político: señoras y señores, estos son mis principios. Si no les sirve, tengo otros. Roy Barreras. Alejandro Gaviria es un neoliberal doctrinario, porque Holmes, el ministro de César Gaviria, es un neoliberal comisionista. Entiendan la diferencia, ¿cierto? Entonces, Ocampo es un keynesiano que ha sido funcionario durante años del capital internacional. No se necesita ser muy agudo para entender qué va a defender. ¿Cómo se va a deshacer el de eso? Yo no sé qué piense Tamara, ¿cierto? ¿Cómo se va a deshacer? A ver. Es que el discurso puede con todo. El discurso puede con todo, ¿cierto? El punto es este. Se le va a imponer impuestos a los ricos, a manera, y veremos. ¿Sabe por qué, Tamara? Porque ellos han utilizado unas prácticas que son el soborno en el Congreso. Sobornar el Congreso es como sobornar, pervertir a una prostituta callejera. Eso no hay que hacer ningún esfuerzo. Debe estar empezando a circular mucho dinero de los grandes capitalistas en el Congreso para que empiecen a empantanar esa reforma. Segundo, en un afán nutricionista del presidente y del ministro de Hacienda, para que la gente no se engorde, un país cantinflesco, le van a poner impuestos a las gases. Vea, usted no puede empezar a ponerle impuestos a la economía tendera de los barrios, al salchichón, a las papitas, a la gaseosa, porque lo que hace es afectar el bolsillo de la gente del pueblo. Un tipo del pueblo no va a dejar de tomar gaseosa. Imagínate un trabajador de la construcción, que el almuerzo es un pedazo de salchichón y pan con colombiana. Hombre, pues, seamos serios, seamos serios. Sí. La reforma tributaria amanecerá y veremos. Van a conseguir 25 billones, 50 no consigue nadie en Colombia, los consigue el narcotráfico, que los debe tener guardados.
pero que el Estado los consiga, no es fácil. Dejen de robar, es que aquí se robaban 50 billones. Duque, el peor presidente del país y el más tonto y el más imbécil que ha tenido el país, más que Pastrana, que ya es mucho decir. Duque se robó el país con su socio Carrasquilla. ¿Cuándo? En la pandemia. En la pandemia. ¿Quién vigiló los contratos de las vacunas? ¿Quién vigiló los auxilios abiertos y descarados que él le dio al capital financiero, comenzando por Luis Carlos Sarmiento? No hay negocio gratis. En el capitalismo no hay negocios gratis. No hay almuerzo gratis, como dicen los americanos. Esto es un país de imbéciles y de ciegos. Ese señor es un idiota y un corrupto, el peor presidente. Y esperamos muchos colombianos que terminen la Corte Penal Internacional, porque si a Uribe no lo pueden llevar, porque todavía tiene unos votos, este señor no tiene un voto. Este señor es un inepto que impuso Uribe y que me imagino que ya no lo apoya. Entonces, ese señor no hizo ninguna política social. ¿Qué política social? Se robaron los recursos de los subsidios con ese muchachito que tenían de jefe de planeación, que ahora acaba de hacer una casa de 5.000 millones de pesos en Valledupar. ¿Con qué? Con el sueldo. Vean, hombre, este es un país hipercorrupto. La clase dominante colombiana, yo lo escribí en un libro que ha tenido 4 ediciones, ha sido un éxito. El Estado, la economía, Estado, política de economía en Colombia, el capitalismo burocrático y gasteril. La burguesía burocrática es la clase dominante, es la que acumula enormes masas de capital dinero a través de las palancas del Estado. Ejemplos, los que quiera, lo que robaron, por ejemplo, los Moreno, los hermanos Moreno en la alcaldía de Bogotá. Billones. ¿Y dónde están? Los condenaron, sí. En unos pocos años salen y ya. No. Mire, y es gasteril porque está orgánicamente vinculada al crimen organizado. Esa es la clase dominante colombiana. Petro pretende ser una ruptura, ojalá la sea. Yo no soy de la yihad petrista. Yo no creo que Petro haga milagros, no creo eso. Pero es un intento de cambiar el país. Es un intento de cambiar el país. Debe estar muy nervioso, por ejemplo, Álvaro Uribe, porque le nombró el enemigo de él, de ministro de Defensa. Me lo imagino en uno de esos gigantescos potreros del UR moviendo los aviones Cafir. ¡Ay, vienen por mí! ¡Ay, María! No conociera uno eso. Vea, este país falta mucho por transformarlo. Él lo va a intentar. Amanecerá y veremos. No sé cuánto dure esa luna de miel con esos sectores de derecha. La derecha, el abrazo de la derecha es como el abrazo del oso, para ir terminando. Te fractura las costillas y te produce asfixia y te mata. Esperemos. Démosle plazo, es que no lleva sino 8 días de posesionado. Pero tampoco todo es un mar de rosas. Bueno, es uno de nuestros invitados en el día de hoy con estas apreciaciones, indudablemente que causan controversia, porque hay situaciones en las cuales se nos ha descrito una realidad, hay una realidad en este país, y es que no va a ser fácil el cambio, no va a ser fácil el cambio, y a Gustavo Petro, pues como dicen por ahí, le ha tocado también hacer algún tipo de acuerdos con tapabocas, como decimos por ahí, y bueno, seguramente que todo está por verse, lleva pocos días, esperemos a ver cómo transcurre, pero frente a lo que ha dicho nuestro invitado Tobón, nos gustaría también conocer el punto de vista de Támara, sobre todo frente al tema de los ministros y de esa descripción que nos ha hecho Gilberto, y frente también al tema de la corrupción, que es un tema, tal vez el mal más grande que tiene nuestro país. Támara. Sí, claro que esto no es un secreto, y yo agradezco también porque nosotras también lo expresamos durante el proceso de conformación de este proyecto, pues no ha sido fácil para las fuerzas de izquierda, para las fuerzas alternativas, pues irse acoplando a este acuerdo nacional. No es fácil, y eso también hace que el proyecto que se vino construyendo por años,
pues se vaya modificando en los últimos tiempos y al momento de ejecutarlo. Sin embargo, pues tampoco podemos negar, como termina diciendo el profesor, pues que si hay una esperanza, si hay un posible cambio, pero además porque estamos personas rodeando al proyecto y hay muchas personas que están poniendo también ahí el pecho por defenderlo. Y seguramente, incluso ahora lo vemos en la discusión de la reforma tributaria, pues por supuesto que de nuestros mismos sectores la están discutiendo, de nuestros mismos sectores dicen cómo no es tan progresiva como se esperaba, cómo comenzó siendo muy blanda, porque como lo dice el profe, pues viene un momento de negociación y pues todos los grandes poderes económicos se empiezan a mover y entonces cuando uno va a negociar tiene que ir pidiendo mucho más para que le vaya quedando menos. Y la reforma, pues sí, evidentemente. Yo en el tema de los alimentos, pues a mí sí me gusta ese impuesto, profe, porque yo he sido profesora de escuela toda la vida y me di una pelea en la escuela con las familias y con las comunidades educativas para que pudiéramos comer barato y comer bien. Digamos que este discurso a mí me parece que más es ético. Nosotros no podemos decirle a la gente sigan comiendo mal porque la comida barata es la de los pobres. Y sí hay maneras de que nosotros podamos hacer una gaseosa. Usted sabe que cuesta 2.000 pesos y una piña cuesta 2.000 pesos también. Y digamos que de alguna manera esa construcción cultural pues va a tomar mucho tiempo, pero sí nosotros no podemos seguir dejando que las grandes industrias de los alimentos súper procesados, de la comida chatarra, pues sigan interviniendo con estos altos costos a la salud pública. Y esto es a nivel mundial. Eso, pues nosotros veíamos que sí es un impuesto que se ha ido popularizando, que quedan unos grandes países, potencias, por asumirlo, pero pues que han avanzado en el tema del tabaco y de todos estos pues consumos que no hacen bien para la salud y que cargan el sistema de salud. O sea que está más que una política para recoger dinero en las finanzas públicas, es una política para desincentivar el consumo. Y yo entiendo perfectamente, o sea, toda mi vida la pasé tratando de hacer que entendiéramos que el huevo es mejor que la salchicha en el colegio. O sea, era mejor comerse un huevo al almuerzo que comerse una salchicha, porque los muchachos pues iban por el mandado, compraban un tomate, una salchicha, una cebolla, y... Se fue. Ahora, el sonido. Ay, Ya le oye. Es una peleita, de pronto no es la más grande, pero sí la industria de las gaseosas, pues, y de los, además también los empaques, tenemos el tema de los empaques plásticos, pues esas son pequeñas, pues, luchas que vienen haciendo, pues, el movimiento y los sectores ambientalistas y los sectores de la salud, que a mí me parece que se tienen que profundizar y aprovechar el momento de que somos representantes en el Congreso, que podemos defenderlo, que somos más en cantidad y que estamos convencidos de que podemos dar la pelea. Pienso que es mejor que nada y tenemos toda la esperanza en que lo podamos contravertir de alguna manera. Y por supuesto, pues haciendo la tarea con los sectores para que de un lado tirarán para un lado, de otro lado tiraremos para el otro, para que esta reforma pues sea lo más adecuada para recoger estas finanzas, y sobre todo pues en el tema de las exenciones y las evasiones, pues ahí hay una política importante y nosotros no solamente pues tendremos que fijarnos que queden allí en la norma, sino que podamos vigilar de cerca, pues esto será peligroso, esto será difícil de hacer, pero yo sí creo que hay un compromiso de una bancada por tener la lupa sí, Gustavo Petro decidirá quiénes lo acompañan, pero pues el Congreso de la República y la ciudadanía tienen la responsabilidad de tener la lupa para que estos personajes que vienen acercándose a este gobierno pues estén muy vigilados.
Importante, bueno, las apreciaciones aquí, bueno, son puntos de vista diferentes, pero válidos. Uno creo que es la intención también por la salud del pueblo colombiano y también el doctor Tobón habla de la realidad también que hoy se tiene. Y bueno, las realidades se pueden transformar y creo que esa es la intención y lógicamente se está iniciando y que no será nada fácil. Pero bueno, aquí hay tantos temas por abordar que quisiéramos también escuchar el punto de vista frente a otros temas. Paulita, por ejemplo, hace referencia a un punto muy importante y ya vamos con el doctor Tobón también y con Támara, lógicamente. Bueno, yo quisiera preguntarle a Tamara, en este momento, bueno, se están viviendo muchísimos cambios, efectivamente hay 8 días nomás de posesión, pero como se decía al inicio de esta charla, este gobierno no quiere perder un minuto. Han habido muchos cambios, vienen por supuesto también muchísimos cambios y yo quisiera preguntarle, Tamara, ¿usted qué opina sobre la proyección del cambio de la Policía Nacional que saldrían del Ministerio de Defensa? ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, pues esa, por supuesto que es una apuesta que nosotros tenemos desde antes y desde antes incluso de campaña, porque pues la policía en este modelo que nos han impuesto siempre ha sido enemiga del pueblo y son policías del pueblo peleando contra el pueblo mismo. Entonces, sin embargo, se siente pues en el Congreso y esa es la bandera y a mí me parece que es una bandera que nosotros no nos podemos pues como dejar, pues no nos podemos dejar atacar con esto y es que todas las fuerzas que están contrarias a este proyecto, la oposición que se ha declarado y algunos más que se suman, pues están tratando de mostrar como si nosotros estuviéramos en contra de la fuerza pública, pero no en contra de la institución, sino en contra de las personas. Y nos hacen, en cada debate lo voltean a mostrar que nosotros somos antipolicías, que somos antimilitares, que estamos a favor de que sea el pueblo violento contra ellos. Y pues esto es todo lo contrario, o sea, pensarse en un proyecto que dignifique también la profesión del policía, que no sea una fuerza que esté violentando y siendo violentada, sino que sea una fuerza civil que acompañe socialmente también los procesos de construcción de convivencia, pues esto no puede ser un proyecto que no le guste incluso a las familias mismas. Nosotros conversamos con las familias de los policías y pues a nadie le quedó en la cabeza que no estén de acuerdo con que hayan proyectos de vivienda, de educación, para que se mejore. Quienes son los policías de base, pues ellos no viven bien y sus familias no viven bien y no tienen procesos sociales ni de acompañamiento que vayan mejorando su condición. Entonces, esto sí es una pelea que nos tenemos que dar, pero notablemente por allí es por donde quieren, pues porque la fuerza pública es una cantidad de personas alrededor de ella, pues gigantesca, y en cada debate nos voltean un debate no sé, hemos tenido debates sobre instituciones educativas, sobre impuestos a la salud, a los implementos de salud para las personas menstruantes, y todo se vuelca a la discusión sobre la posible oposición que nosotros le hagamos a la fuerza pública o esto. Entonces, yo creo que es importante que nosotros tengamos el espacio para hablarle al país y para mostrarle a profundidad qué significa este proyecto con la policía. Importantes apreciaciones frente a este tema que nos ha aportado hoy Támara. Quisiéramos preguntarle, doctor Gilberto Tobón, si, bueno, respetando su tiempo, nos puede regalar unos minuticos o cómo anda su tiempito, porque tenemos aquí algunas preguntas para usted muy importantes, pero también sabemos de sus ocupaciones y de su tiempo, doctor Gilberto. Sí, unos 15 minutos más puedo disponer. Listo, doctor. Muchísimas. A las 10:30, sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, mire, precisamente, doctor Gilberto Tobón, usted ha hablado aquí de algunos de los ministros y de, bueno, digamos, su procedencia y en su punto de vista, bueno, muy importante, muy válido frente a lo que irían a desarrollar en cada uno de estos importantes ministerios. Pero quisiéramos hacer una pregunta frente a un ministerio en especial y hace referencia a la ministra de Trabajo, a la doctora Gloria Inés Ramírez, que fue presidenta en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, también fue integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
digamos, hay algunas proyecciones allí desde el Ministerio del Trabajo para acabar con los contratos de prestación de servicio, el pago de horas extras. ¿Cuál es su opinión frente a estas proyecciones que se tienen desde este importante Ministerio del Trabajo, dado que pues la mayoría de nuestros seguidores en redes sociales pues son trabajadores, en particular el magisterio colombiano? Vea, me parece bien la actitud que ha asumido la ministra del Trabajo de recuperar las horas extras, de acabar el sistema de contratación que utiliza el capital, que es por fuera del Código Laboral, ¿cierto? Me parece que eso está bien. Quiero decir lo siguiente, la contradicción entre capital y trabajo existe, no es que esté en los libros, existe. Entonces, los capitalistas no les va a gustar que les vuelvan a poner a pagar horas extras desde las 6 de la tarde, ¿cierto? Pues si a usted le toca en el bolsillo, usted se resiente. Ya lo dijo el padre de la ciencia política, Nicolás Bernardino de Maquiavelo. Si le tocáis la bolsa a un hombre, no os perdonará jamás. Más fácil perdona una ofensa a su mujer. O sea, si se la cogen, le hacen menos rabia que si le quitan plata. Ojo, los capitalistas van a reaccionar, es que ese es el punto. Esa fue una gabela que les dio Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe de negocios sí entiende, y incluso en los propios. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, esa señora hace bien en tratar de recuperar las horas extras y en acabar el trabajo informal. Tratar de acabarlo. No es factible acabarlo del todo. Lo que piden los capitalistas es flexibilización de la fuerza de trabajo. Si uno oye hablar a ese señor Mejía, alias Carepalo, el de desarrollo, ahí mismo dice, sí, hay que flexibilizar. Claro, pues es que a él le pagan los capitalistas un sueldo, yo no sé cuántos cientos, decenas de millones. Sale a decir imbecilidades propias de un neoliberal que le están pagando para que haga servicio al capital. La flexibilización es acabar con los derechos laborales. ¿Cuál es el sueño del capitalista? Que no haya código laboral, hombre, es que eso es lo mejor. ¿Ah? Usted lo despido yo y usted no tiene nada, váyase, hasta ahora hubo trabajo, ya mañana no venga, como en Estados Unidos. Eso es lo que hablaba ahora Tamara, de los derechos sociales. El Estado Social de Derecho, Tamara, es para dar clase. Oiga, pues, para dar clase. Póngalos bien en la tierra. Los capitalistas no les interesa el Estado. Aquí no ha habido Estado Social de Derecho. Nada. Lo que ha habido durante todo el tiempo en la Constitución del 91 es una sobreexplotación de la fuerza de trabajo que se puede cuantificar. Entonces, para terminar ese punto, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la ministra del Trabajo. Va a tener 1000 dificultades, pero estoy de acuerdo. Doctor Gilberto Tobón, y para articular aquí y antes de ir con la siguiente pregunta para la doctora Tamara, doctor Gilberto, mirando el tema de los ministerios, usted hablaba aquí ya del tema del Ministerio del Trabajo. Quisiéramos no dejar pasar por alto el tema, usted hizo ya referencia al ministro de Educación, al doctor Alejandro Gaviria, pero quisiera preguntar más que por digamos, su hoja de vida o su situación histórica o cómo se ha comportado en anteriores gobiernos, quisiéramos preguntarle hoy en la realidad que vive la educación pública de nuestro país, el magisterio colombiano. Hay una propuesta desde la federación que se ha venido trabajando y que no se ha podido consolidar, y es la financiación de la educación pública, el tema del sistema general de participaciones. ¿Qué futuro le ve a usted a este punto tan importante para la educación, digamos ahora con el nuevo ministro de Educación? Bueno, hay que esperar a que él empiece a actuar, ¿cierto? Me pareció que hizo una cosa positiva, y es que volvió obligatorio el informe de la Comisión de la Verdad. El uribismo está en ascuas, está sentado en una parrilla a alta temperatura, ¿cierto? Claro, eso está muy bien, que la juventud sepa quién es la clase dominante de este país, lo violentos que son, cómo han hecho sus capitales ensangrentados.
y que no se detienen ante nada. ¿Y cuál es la conducta de los terratenientes? Este es un país que ha tenido 6 millones de desplazados, por favor, por favor. Somos el segundo país después de Siria. Un estado colapsado, un narcoestado. Entonces, hay que esperar a ver qué va a plantear él. Pero la educación pública debe ser gratuita, toda, en todos sus niveles. Hay que darles presupuesto a las universidades públicas, no hacerlo con tacañería como lo hicieron los gobiernos anteriores, ¿cierto? Ni lo que hizo el Taur Santos. Taur porque es un jugador profesional de póker, así que no lo estoy calumniando. Cuídense de jugar una partida con él y apostar. ¿Qué hizo? Serpilo paga, ¿cierto? Con esa ministra que vive ahora en Nueva York, se me olvida el apellido ahora, Tamara, ¿cómo era que se llamaba? Gina. La ministra Anterior. Parodi. Gina Parodi. Gina Parodi. Serpilo paga. ¿Y qué hicieron los muchachos estratos 1, 2 y 3? Se fueron para la Universidad de Alejandro Gaviria, para los Andes, porque yo quiero estudiar con los ricos. Es que los ricos viven muy bueno, viven tan bueno que por eso viven muy ricos y por eso les dicen ricos. Entonces vámonos para allá, que esos sí tienen palancas y uno sale colocado, ¿cierto? Uno mueve a la Nacional porque cada 6 meses hacen una huelga, cierran la 26 y la 35 y yo me quedo sin estudiar y no termino nunca. Ese plan fue para financiar la universidad privada, porque en este país todo es un torcido. Ahora hay que financiar la universidad pública. Esperamos que Petro cumpla y que haga que su ministro cumpla. ¿Sí? Porque aquí no se trata de privatizar la educación pública, aquí se trata de fortalecerla. FECODE tiene la razón. Estas son las apreciaciones muy importantes frente a este tema tan, digámoslo así, de moda y, bueno, no de moda. Hoy creo que todo esto se articula con este cambio y con todas las inquietudes, todas las propuestas, las expectativas que tenemos en temas tan importantes como la educación. Y bueno, hay también otros temas en salud, si el tiempo lo permite, pero Paulita también tiene algunas inquietudes para la doctora Tamara. Sí, Miguelito, yo quisiera preguntarle a la doctora Tamara, y retomando un poquito de lo que ya veníamos hablando en cuanto a la reforma tributaria, ¿con qué proyecciones, bueno, las proyecciones y estos ajustes que buscan generar una consolidación del presupuesto general de la nación? Mi pregunta es, Tamara, ¿cómo se puede generar cómo puede generar este actual gobierno que ya está, esa sensibilización al respecto, a este presupuesto general de la nación en cuanto a estas proyecciones de reforma tributaria? Bueno, profe, déjenos pensar que podemos avanzar en la profundización, o al menos un pasito en el tema de los derechos, por favor. No nos podemos desmotivar comenzando. Yo lo que estoy mostrando es las dificultades, no me opongo a que haya reformas. Es que yo voté por Petro y le hice campaña. Usted se acordará con algo que causó mucha sorpresa, porque yo soy un tipo que polemizo mucho y causo mucha sorpresa. ¿Usted por qué va a votar por Petro? Porque es el menos malo. Claro, mucho menos malo que Federico Gutiérrez, que el ingeniero, por favor. Y creo que hay que apoyar la reforma. Pues estoy mostrando que no es un camino de rosas, Tamara. Sí, no es si lo sentimos. Eso no va. Pero hay que entonces los ministros no nos desmotive, estamos motivados y muy esperanzados. Listo. Siga usted. Siga, Tamara. Bueno, yo creo que en el tema de finanzas, pues la crisis es más grande, porque como se viene diciendo aquí, pues el país se ha venido privatizando, y se ha venido privatizando incluso en lo que ni siquiera podemos estar viendo. En el tema de la salud, por ejemplo, se dice que hay una desfinanciación, que hay una deuda, pero no se dice que hay 20 billones
pesos que están ahí como en el limbo, que son deudas que se tienen entre las empresas prestadoras de salud, entre el Estado, en un negocio que todavía no está pues, en estos pagos de estas facturaciones. Hay 20 billones de pesos que están que no están pagos, pero que tampoco se pueden poner ya como en un informe porque no están en un lado ni en otro. Entonces, además de todo lo que hace falta, además de todos los billones de pesos que están desfinanciados de la salud, además de lo que hay de desfinanciación también, porque en este presupuesto de este año, pues el mayor porcentaje va para funcionamiento del Estado. ¿Y por qué va más para funcionamiento del Estado? Pues porque vimos que, como dicen en todo lado, rasparon la olla y crearon más puestos y crearon más beneficios para quienes están y prolongaron los beneficios para más tiempo. Entonces el cargo presupuestal en funcionamiento se engordó, pero además también el tema de la deuda también, y para el recurso, para la inversión social, pues se disminuyó y se disminuyó abruptamente. Así ha sido siempre, pero ahora en este último año, pues lo hicieron con más fuerza. Pero además de toda esa plata, también hay una plata que ya está comprometida a futuro y que ya está comprometida también con contratos que son para las personas, pues de este poder político que nos ha gobernado por muchos años. Entonces, hay una tarea, como dice el profesor, es muy difícil, es muy espinosa, pero es mirar cómo este presupuesto que vamos a tener que tramitar en el Congreso, y lo digo que lo tenemos que tramitar es porque yo estoy en la Comisión Tercera de Cámara y entonces por allí se discuten en todos los asuntos económicos, pues tenemos que hacer un esfuerzo grande, trasladar recursos de unos programas a otros, para mirar cómo fortalecemos los programas que vienen desarrollándose, que están ya contemplados, pero que nosotros podemos dirigir hacia donde apunta nuestro proyecto social. Entonces, esa es una tarea importante. Pero además, y es fundamental, y por eso tenemos que hacer un esfuerzo mayor, y un esfuerzo mayor como sociedad, porque es que hay muchas reformas que nosotros no podemos hacerlas solos desde allá, sino tienen que tener el visto bueno y el respaldo de la sociedad civil. O sea, tendremos que seguramente salir a marchar en algunas oportunidades, o tenemos que opinar, o tenemos que mandar mensajes, cartas, por Twitter, por donde sea, pero tenemos que opinar para que la gente que toma estas decisiones vea que no es un problema de unos pocos, sino que toda la población está de acuerdo con todos los temas. O sea, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con que tengamos que quitarle las exenciones y las oportunidades que han tenido de construir ilusiones las grandes empresas, los grandes capitales? En las gráficas que tenemos, aquí quien mantiene el Estado es la población de estrato medio, ¿sí? Aquí no ha sido garantista el tema de que quien tiene más paga más. Esto no ha sucedido y tiene que empezar a suceder. Hay 20 páginas en el informe de exenciones y elusiones sobre este tema, y quiere decir que hay una cantidad de formas de evasión, de elusión y de exención que ya están contempladas porque se han ido acumulando, y la idea es poder quitarlas, porque quienes tienen más capital, pues tienen que pagar más. Quienes generan también más, pues también tienen más dividendos, y entonces esos dividendos y esos patrimonios que están por encima de 2.300 millones, y obviamente que un patrimonio a veces se preocupa a la gente porque dice, uy, si yo sumo el apartamento con el apartamento del hijo y con la finquita, pues de pronto da eso, pero no, es que estamos hablando ya por fuera de deudas, por fuera, esto es un patrimonio neto. Entonces, el menor porcentaje de la población alcanza patrimonios mayores a 2.300 millones, pero también el menor porcentaje de la población gana 10 salarios mínimos por persona, y a esos son las personas que se van a empezar progresivamente a profundizar estos impuestos. Entonces, ¿quién va a estar en desacuerdo que quienes han tenido la oportunidad y el privilegio de ganar más por más tiempo, aportando menos, pues en este momento lo tengan que hacer? Nosotros haremos una defensa profunda de eso para que esto no se transforme. Todas las fuerzas económicas están pues ya
haciendo pues grandes eventos para informarle a la gente, para desinformarle a la gente cuál sería el impacto en los empleos, cuál sería. No es cierto, no es cierto. Esa es una trampa en la que no podemos caer, porque las empresas no van a poder dejar de producir, no van a poder dejar de trabajar en nuestro país, porque en los otros países los impuestos son más grandes, los impuestos en todos los otros países, nosotros estamos catalogados como uno de los países en donde los impuestos, la carga impositiva es más pequeña. Y también la brecha de desigualdad es más grande, entonces eso tenemos que empezar a transformar. Así es, bueno, frente a la reforma tributaria creemos que hay una muy buena intención, para que los que más tengan, pues más paguen. Eso creemos que es bien. Pero también lo ha dicho el doctor Tobón, no va a ser un camino de rosas, porque también hay gente interesada en lo contrario. Bueno, para ir cerrando ya y finalmente, porque ya pues aquí el tiempo se nos agotó, doctor Tobón, quisiera que en un minutico usted me dos temas que no queremos que queden por fuera, así es posible condensar. Su opinión, en un minutico, del fracking y de las EPS, o más bien de las no EPS, que no existan las EPS en nuestro país. Bueno, perdón, hágale, profe, yo pensé que no estaba. No, la pregunta es para los dos, pero escuchemos primero al doctor Gilberto Tobón. Sí, porque ya me debo retirar. Primero quiero felicitar a Tamara y el entusiasmo que ella tiene como nueva representante. El tiempo le va a hacer que se acuerde un poquito del profesor Tobón, ¿no? Yo la felicito, el entusiasmo y todo. Quiero decir lo siguiente, el fracking hace bien Petro en atacarlo. Cuando el presidente de Ecopetrol y la junta que dejó en un acto torticero Duque, que no hacía sino actos, a su amigo Luigi Echeverri, la moña Echeverri, el hijo de Fabio Echeverri, un negociante, un vulgar negociante, ¿no? Lo dejó en la junta. Se rompen las vestiduras porque el fracking es necesario, ¿sí? El fracking es necesario para hacer negocios, pero para la naturaleza y el medio ambiente es devastador. Estoy de acuerdo con Petro en suprimirlo. La otra pregunta de fracking era ¿cuál otra? Había otra. El fracking, suspenderlas, en la salud, que se acaben las EPS. Sí, pues claro. Es que yo lo dije en la campaña cuando era candidato al Senado y saqué la quinta votación del país y no quedé, ¿cierto? No, es decir, ¿qué fue lo que me dijo de la salud? La Corcho es una buena ministra, Tamara, hay que apoyarla. Era más radical antes de ser ministra, ahora se ve que las EPS hay que acabarla, ese es un negocio fraudulento que inventó la mente de Álvaro Uribe, ¿no? Con los recursos del Estado, los particulares son los dueños de la EPS. ¿Para qué negocio tan berraco? ¿Ah? Qué privilegio, ¿cierto? Usted monta una EPS, el Estado le da la autorización y roba y reciba recursos del Estado que el ministro de Salud no va a hacer nada, porque también come. Hay que acabarlas, punto. Volver a que el Estado preste los servicios de salud. Esa es mi posición. Eso es Estado Social de Derecho, Tamara. Y a eso no hay que tenerle miedo, porque ya han dicho que no van a acabar las EPS. ¿Cómo le ocurre acabar un negocio de eso, cierto? Por favor, corrupto al máximo. Las EPS son manejadas por miembros capitalistas corruptos que se han robado billones, ya no más. Hay que acabarla. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Un abrazo, Tamara. Te deseo mucha suerte en el Parlamento. Ese es un camino lleno de espinas. Espero que tengas suerte. Pero hay que estar alertas a las reformas, porque no va a ser fácil que las hagan o que las abandonen. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar. Bueno, doctor Gilberto Tobón, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy y por todos estos mensajes que nos ha traído, sus puntos de vista bastante interesantes. Bueno, y para finalizar ya entonces también con la doctora Tamara, ¿cuál es ese mensaje final que les enviamos a nuestros seguidores en estos últimos minuticos que nos queda ya de esta parte de Vive la Noticia de El Solidario? Bueno, al profe que ya se fue, que nos acompañe de cerquita, que por supuesto que tenemos que dar esta pelea y esta pelea nosotros tenemos que seguir jalando para la izquierda
porque los otros están jalando bien para la derecha. Entonces, con el fracking, totalmente de acuerdo, firmamos ese proyecto de ley. Con la CPS también lo defendemos que es una figura inventada que es únicamente para tramitar la relación entre el Estado y el paciente, y eso no puede existir. Entonces vamos a dar la pelea fuerte y pues hacer todo lo que esté en nuestras manos, y necesitamos, por favor, de la compañía, del acompañamiento de toda la ciudadanía, porque esto es un camino de espinas, pero es un camino de espinas que se abrió, que antes no existía, y pues tenemos que mantenerlo, tenemos que hacer la tarea, estamos haciendo una siembra que va a traernos frutos muy, muy complacientes para todos y todas. Posibilidad de tener la noción de vivir sabroso, y de vivir sabroso que no es el modelo capitalista neoliberal, sino de vivir sabroso, tranquilo, feliz, con oportunidades, con posibilidades, pues esto es lo que tenemos que fortalecer y profundizar. Entonces, un abrazo para todos y todas. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con los maestros y las maestras de Colombia. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Tamara Argote, nuestra representante de la Cámara por Bogotá, y al doctor Gilberto Tobón, que también nos dieron sus apreciaciones muy importantes en el día de hoy. Hasta aquí esta sección de El Solidario Vive la Noticia.